¡Hey, qué gusto! Buenos días, qué gusto me da saludarles. Estamos con un tema buenísimo hoy y además, con una súper invitada, por supuesto, representante nacional de FITRA, participante del CIT y súper colaboradora, entusiasta y con un gran equipo que hemos hecho. Y aquí estamos, Federico, ¿nos ayudas a contarnos sobre Gisela Galliani? Sí, claro, con gusto. Bueno, algunas cosas porque la experiencia de vida y el currículum de Gisela es vasto, digamos, ¿no? Eh, yo creo que Gisela ha sido en el Perú la psicóloga precursora de la mirada transpersonal, mucho antes de que como escuela llegara al Perú, ¿no? Y además de establecer vínculos entre la psicología académica y el mundo amazónico, el chamanismo, las propuestas de nuestros ancestros andino-amazónicos. Entonces, en ese sentido, siendo formada rigurosamente como psicóloga, licenciada en psicología de la Universidad Católica, con un doctorado en psicología en una universidad de Costa Rica, docente universitaria en Costa Rica durante muchos años, siempre se ha abierto a estos otros lados que tienen que ver con lo psicoespiritual, que para muchos colegas es como medio esotérico o medio raro, o en fin, entonces sí, siempre ha estado a la vanguardia y abriendo camino más adelante que el resto de los colegas. Bienvenida, Gisela. Muchas gracias, Federico. Qué honor, qué gusto, Gisela. Eres una grande por toda la trayectoria que tienes. Y si quieren conocer más sobre ella, van a tener que entrar al sitio y a todo lo que hace la FITRA, porque ahí va a estar Gisela. Y además vamos a hablar de un tema súper, súper importante en donde Gisela ha estado como bastante interesada también y como siempre en la actualización, y es inteligencia artificial, que es lo que verdaderamente, en dónde está el límite de lo humano. Y es que es increíble que la inteligencia artificial ya no está en el pasado. Ya estamos en el presente y hay que comprender en el aspecto terapéutico como que se pone la cosa medio rara. Y a ver, Gisela, cuéntanos, ¿hay que comenzar a tenerle miedo o a aprender a convivir con ella? Sí, bueno, primero quería contarles, ya hace bastante rato, atendiendo a pacientes adolescentes, empecé a sentir que las redes sociales, no solo la inteligencia artificial, podría llegar a ser un excelente instrumento o otro espacio por donde se generen, digamos así, nuevos estilos de esclavos, es decir, Mm. otro espacio en donde algunos poderes o gente irresponsable manipule a la gente joven o a los niños y niñas. Entonces empecé a prestarle atención a eso, me empecé a preocupar y empecé a hacer talleres con niños, niñas acá, locales, con adolescentes, en fin. Y paralelamente también, cuando apareció la inteligencia artificial, yo misma la trabajo también. Entonces, Mm. para empezar, no hay que tener ningún miedo, ¿sí? Ahora, sí hay cosas claves que necesitamos aprender a ver, percibir bien. Por ejemplo, cuando hacíamos un poco de psicodrama, sociodrama con los niños o Mm. algunas cuestiones así, sí logré ver que en muchas familias, a veces la mamá o el papá, con la disculpa de que tienen que trabajar, siempre andan absorbidos por el celular. Y a veces los niños y las niñas empiezan a sentirse no queridos, como si fuera más importante el celular. Entonces, ahí hay un eje de prestar atención. Si mis seres amados, que yo confío en ellos, le prestan demasiada atención a todo lo que es tecnología y no a la parte humana, necesitamos tener cuidado con esa parte. Yo lo que veo también es que una clave es cómo lograr que la inteligencia artificial y todas las redes sociales sea solo un instrumento. Por supuesto, un excelente instrumento, más para las personas que hemos sido viajeros y tenemos amigas, amigos, familia en muchos lugares. Entonces, es un excelente instrumento. Pero lo que me he dado cuenta es que la clave es ayudar al ser humano a que se dé cuenta de no perder la identidad. Por ejemplo, yo misma cuando voy a usar inteligencia artificial, no digo, quiero trabajar este tema, voy a preguntar a la inteligencia artificial, no. Yo misma me digo, bueno, voy a primero a meditarlo yo, a reflexionarlo yo, a colocarme. Ahí viene el tema de la energía, la conciencia. O sea,
porque también, por supuesto, la inteligencia artificial pasa a cuestionarnos qué es ser humano o ser humana. Entonces, percibo mi sentir sobre el tema, percibo cosas que he aprendido antes sobre el tema y entro en apertura, en meditación, y de alguna manera me llega información, imágenes por esa apertura, ¿sí? Que no es nada del otro mundo. Muchas veces cuando entramos, relajamos el cuerpo mental, podemos percibir, y yo primero hago una especie de co-creación. Luego voy a la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial me da información a partir de lo que yo he encontrado. Eso es importante, porque sí me he dado cuenta que a veces la inteligencia artificial no da lo que uno está esperando. O sea, ¿por qué es inteligencia, digamos? Porque en un ratito interactúa mucha información mundial, porque a nivel mundial, no solo académico, sino en todos los sentidos, la gente hemos co-creado muchas cosas. Entonces, lo bueno de la inteligencia artificial es que articula en un ratito las informaciones que hay. Pero si uno está en conciencia de qué es lo que está trabajando, uno puede decir, está bien esta información. Ahora, ¿no crees tú que podríamos de esta otra manera? Y ya me da otra información, por ejemplo. Entonces, siempre es recuperar ese eje humano, ese eje espiritual. Yo creo que una clave en estos tiempos es recuperar la espiritualidad, por supuesto, no como religión. Uno respeta todas las religiones, pero no entramos ahí, sino a la recuperación del ser a un nivel más profundo. ¿Sí? De tal manera que es como decía un viejo maestro, el lugar más tranquilo de un huracán es al medio. Entonces es como recuperar ese eje que varias culturas antiguas han trabajado, ¿no? De la conexión con la tierra, de los chakras, centros de energía, el universo, la energía divina, ¿sí? Es como que ese eje que a su vez nos permite ser y nutrir lo que somos en varios niveles. Hay personas que se plantea que hay una especie de yo superior, que yo intermedio, yo inferior, es decir, mis emociones más, porque todo es parte de uno, ¿no? Entonces, ¿cómo alinearnos para darnos cuenta y percibir más las informaciones, ¿no? Bueno, así como vemos la parte humana, que para mí es clave como psicóloga, ¿va? En el panel hay un amigo que está trabajando más el otro lado, o sea, ¿desde dónde surge la inteligencia artificial? No sé muy bien todavía qué es lo que él ha trabajado, pero mi reflexión, no la de él, sé que él ha trabajado algo de eso, pero no sé bien qué. Ya lo tendrán que ir al Congreso, ¿va? Pero yo lo que me he estado preguntando es el tema de cuál es la intención y el estilo de poder de las personas, no solamente que han creado la inteligencia artificial, sino de las personas que han pagado para que se haga esa creación. ¿Vale? ¿Qué es lo que está detrás? Con lo cual, bueno, y hay algunos que dicen que, bueno, lo más probable es que lo que quieren es marketing, vender productos cada vez más complejos. Entonces, ese es otro eje que también hay que prestarle atención. Es decir, uno puede comprar algunas cosas, pero no hay que llegar a hacer otra vuelta a consumidores, ¿no? Que es un poco el tema de culturas de adicción, ¿no? O sea, que está ahí uno adicto prácticamente a algo, igual como en una época fue el milkshake y cosas así, ¿no? Entonces, es como siempre estar atentos a qué es lo que toca, no simplemente comprar, no simplemente consumir, sino siempre en conciencia, ¿no? Esa es otra clave para mí. Si digamos que estamos como, por un lado, en esta dualidad o este conflicto de verlo como una herramienta muy útil para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, yo he leído que hay una universidad en Estados Unidos que está poniendo en inteligencia artificial todas las placas de digamos, diagnóstico de cáncer a las mamas que tienen de decenas de años, digamos, son miles, y obviamente con eso la inteligencia artificial podría hacer un diagnóstico súper fino y ayudar, por ejemplo, a un especialista en cáncer, ¿no? Para hacer un diagnóstico.
Pero por otro lado, tú estás planteando el otro riesgo, que es el riesgo de la alienación, ¿no? Que es el deshumanizarnos, el perder el contacto con la realidad, con la gente que nos rodea, la gente querida, ¿no? Nuestros padres, nuestros hijos, etcétera, y refugiarnos en un mundo paralelo, ¿no? ¿Es así? Sí, bueno, esto que dices, Federico, es súper importante. De hecho, también he hecho talleres con padres, madres de familia acá locales y educadores, y les sugiero que para sus hijos, hijas, nietos, etcétera, o alumnos, les permitan experiencias muy ricas, muy gozosas de lo humano, o sea, de vínculos humanos Sí. ricos, enriquecidos, y con la naturaleza. Yo lo que percibo es que si el ser humano de pequeño disfruta la naturaleza, los ríos, abraza árboles, si disfruta la relación con otros seres humanos, escucha, le interesa, entonces eso va a ir configurando un universo de vida muy rico, por lo que todo lo que sea inteligencia artificial o redes sociales será un excelente instrumento. ¿Me explico? Pero nada más, es decir, no se va a dejar absorber por ahí. Sí. Yo lo vería por ahí. Es bien interesante esto, Gisela, que dices, porque de pronto podemos perder el foco de confundir inteligencia con conciencia. Y la conciencia implica experiencia, experimentar la experiencia humana, ¿no? O sea, vivir, experimentar la existencia tal cual. Y la inteligencia artificial pudiera simular, todo es una simulación, es artificial, su mismo nombre lo dice, ¿no? Entonces, estas capacidades inherentes, estas virtudes bondadosas, espirituales del ser humano, como la compasión, el intercambio, la empatía, la humildad, por más que la inteligencia artificial lo simule, creo que sí, como seres humanos, más nos corresponde como em, estimularla para no perderla y no creernos, no caer en la confusión de entre lo artificial y lo que realmente es de nosotros. Nosotros podemos experimentar la vida y tenemos conciencia y eso no hay manera de que una inteligencia artificial lo pueda transmitir desde ahí. Totalmente de acuerdo. De hecho, en un momento decía, bueno, me acordaba, ¿no? Que antes se decía que el ser humano era un animal racional. Ya la inteligencia artificial eso pues, se queda cortito, ¿no? Sí, Entonces, esa realidad del espíritu presente, esa realidad que tú mencionas de la experiencia vivida, este volver a percibir el sentir, para mí siempre es clave percibir el el sentir. amor. Exacto, exacto. Entrar en apertura, a escuchar, a reconocer a la otra persona, valorar a la otra persona y entrar en vínculo, eso nunca lo va a hacer la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que hace es chu, 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 que como decía Federico, al interactuar muchas informaciones a la vez en un ratito, puede aportar a la salud, puede aportar muchas Sí. cosas. Pero en la vida va a ser esa presencia, ¿no? Que yo Ujú, los siento a ustedes presentes, ustedes a mí, estamos, ¿no? Hay un intercambio también energético, ujú. de reconocimiento, sí, para mí no, no, es totalmente diferente, pero como tú bien, ustedes bien dicen, esto también es un tema pues a recordar las principales claves de nuestro ser humano, ¿no? Como recuperar nuestras experiencias, porque es a partir de las experiencias de vida, ¿no? En donde uno lo que estudió en la universidad, etcétera, siempre aporta, pero es a partir de la experiencia de vida en donde uno dice, claro, esto era por esto y esto era por esto, pero ya nadie te lo cuenta, es por cuerpo propio, ¿no? Algo así. Y bueno, también otra cosa que pensé, quizás también la inteligencia artificial puede ocurrir algo como lo que pasó con el tema del dinero. O sea, el dinero en sí es un objeto. Todo objeto puede ser neutro, depende con qué intención se utiliza, depende de ese ser humano qué tipo de conciencia coloca o no, si va a ser un mal manejo de poder con otros o al revés, va a aportar para una co-creación. Entonces siento que algo así puede ser también. Es decir, la inteligencia artificial puede ser, dependiendo de la conciencia que le colocamos,
y cómo lo integramos en la vida cotidiana, pues será más un excelente instrumento o no, ¿no? Claro. Es- eh, y- Y dijiste una palabra clave, Gisela, como integrar, ¿no? ¿Cómo lo integramos a nuestra vida como un otro yo, como algo que no tiene que ver conmigo, ¿no? Pero que me puede colaborar en la vida. Como que sí hacerlo con conciencia de cómo sí me puede sumar sin que yo pierda mi autonomía de pensamiento, mi criterio, mi pensamiento crítico. ¿Cómo puedo seguir siendo yo colaborando con, ¿no? Como ese ayudante, esa herramienta que tienes, ¿no? Ahí para tener acceso a información que es impresionante lo que hace la inteligencia artificial en la extracción de datos, de información, yo digo, que esta cosa de verdad es omnipresente porque todo te lo trae y no hay tiempo, no hay espacio. Es en ese segundo, te puede dar la cantidad de información que sea. Entonces digo, eso es increíble, ¿no? Es como tener un diálogo con algo que tiene acceso al a todo el inconsciente colectivo, o no sé, a todas las a bibliotecas en el sentido más amplio, a ¿no? todas las posibilidades de datos que se pudieran haber registrado, ¿no? Eso es increíble, pero ¿en qué momento yo no, hasta dónde voy a poner mi límite de yo no me voy a perder en eso? Yo lo voy a utilizar como un colaborador porque inminentemente sirve, ayuda, acompaña, ¿no? Yo les quiero preguntar, y esta es una curiosidad muy personal porque yo apliqué un tema en terapia, pero quiero preguntarles, ¿ustedes le encuentran algún uso terapéutico a la inteligencia artificial? Bueno, yo todavía no he trabajado eso. Lo que sí he trabajado es que un poco esto de las meditaciones, de respirar, o sea, yo lo hago conmigo misma, pero también lo planteo a otras personas, que antes de trabajar con la inteligencia artificial es colocarse una persona en sí misma, Ujú, respirar, qué es lo que yo, cuál es mi intención de trabajar, ujú. y después entrar en vínculo con la inteligencia artificial. Ya. Ahora, yo he encontrado algunas cosas. Por ejemplo, yo una vez se me ocurrió decirle, eh, dame las mejores películas. ¿No te acuerdas, Federico? Que yo andaba en busca de unas buenas películas. Entonces le ponía, me gustan películas humanistas, inteligentes, no violentas. La cuestión es que me sacó unas películas y yo le dije, bueno, no tanto por eso y esto y eso. Ah, me dice, bueno, mi error fue, me dice, que me fijé en los que tienen más like. No eres de las que usa más las que opta por las que tienen más like. Ok, entonces, pero sí le costó a la Ujú. inteligencia artificial encontrar películas que me gustaban. O sea, lo que quiero decir es que siempre uno es clave, ¿vale? Mm. Ahora, a nivel terapéutico, fíjate que todavía no me he preguntado suficiente. Mm. Sí les puedo Mm, contar una anécdota de que con un paciente que lo sentía en un caso como muy complejo, sí le pregunté preguntando a la inteligencia artificial esto, más o menos presentándole el caso, le puse qué herramientas de MDR, de promoción neurolingüística, de psicología transpersonal, etcétera, etcétera, me podías tú recomendar para abordar este caso. Y sí me dio esto como que diversas alternativas y de ahí esto, hubo un par con el que las sentí muy sugestivas y las utilicé. Entonces, es como una gran biblioteca, digamos, que mientras uno tendría que decir, voy a comenzar a revisar mis libros, a ver qué herramienta puedo utilizar de Gestalt, de transpersonal, ahí como que está y tú, le asunto es saber preguntarle, como dice Gisela, ¿no? Para que te dé una pauta o vale. una orientación, ¿no? Sí, me parece interesante, como una asesoría, porque tiene información a todos los libros que hemos estudiado y a otros, ¿no? Ahora, una cosa positiva que he visto es que me ha llegado un par de pacientes que le han preguntado a la inteligencia artificial qué tipo de terapias psicoespirituales conocen. Y Mm. la inteligencia artificial le mencionaba la psicología transpersonal, entre otras, y de ahí le preguntaron, ¿y en Perú a quién conoces que trabaje así? Y le dio mi nombre. Ah, qué Entonces, gente bacán. que yo no conocía me buscó a partir de eso. Entonces, eso sí me pareció esto curioso, digamos, ¿no?
Yo que les es quiero confesar, ay, perdóname, Fede, les quiero no, no, ese confesar era. algo que hice y algo que estoy haciendo, ¿eh? Y esto, bueno, si está muy falta de tica, borramos este cacho de like, no importa, pero quiero compartirles cómo me apoyé, ¿eh? Yo tenía una consulta como de intervención en crisis con mucha compulsión por irse a estampar a la pared, ¿no? Y entonces, no suicida, pero sí para hacerse daño, ¿no? Y entonces le dije, ¿sabes qué onda? Me dijo, ¿cómo le hago para cuando me vengan esos impulsos, qué hago? Pero muy, muy, muy intenso. Entonces le dije, ¿sabes qué? Lo que se me ocurrió fue pregúntale a la inteligencia artificial. Le dije, vamos a desarrollar ahí más o menos una pregunta donde digas, oye, estoy en una situación crítica, estoy pensando hacer esto, necesito que me ayudes a bajar mentalmente este tema, ¿no? Y entonces le dije, como yo no puedo estar 24/7 para ti en ese momento y me preocupa que si ya continúes este patrón, porque iba increciendo, le dije, pregúntale de plano. Y eso, no es eso lo grave que hice, ¿no? Lo grave que hice fue que me dejó pensando un montón y dije, bueno, si uno puede desarrollar chats y puede personalizar, porque uno puede llegar muy profundo con inteligencia artificial, lo que hice fue, a ver, me puse a crear prompts para acompañamiento, intercesión con el consultante, ¿no? En el caso específico. Entonces, como que empecé, si la persona está pasando por esto, ¿no? Este es el hecho, esta es la decisión y este es el resultado. Entonces, vamos a generar un prompt para que la persona tenga a ellos, ¿no? Por supuesto que tiene todo mi esquema de cómo es mi esquema terapéutico y todo, ¿no? Como que empecé yo a nutrir, a tener un diálogo con la inteligencia artificial de, a ver, cuáles serían mis recomendaciones desde la perspectiva transpersonal, cómo la manejo. Y entonces no lo he echado a andar, pero sí estoy preparando prompts desde yo terapeuta, cómo poder acompañar situaciones que son críticas, que ustedes saben que en emergencias espirituales hay momentos en los que la persona está, pero de verdad, en una noche oscura del alma, es como verdaderamente, y uno no está al 100%. Entonces, como que estoy yo en ese tema de desarrollar prompts desde la misma programación de cómo soy yo como terapeuta, no de recurre a toda la base de datos mundial y recomienda desde ahí, ¿no? No, sino como que yo dando pautas muy específicas de trabajo y de ahí poder compartir a la consulta el link de mi chat para que entonces el consultante pueda recurrir en caso de intervención en crisis ahí. El riesgo es o sea, lo que estoy pensando es como que, a ver, la dependencia, cómo va a haber un límite en ese diálogo, ¿no? Que siempre esté ahí el chat. Esa es mi duda y por eso no lo he sacado, pero le veo justo como dice Gisela, si dialogamos desde a ver cómo sí puedes de pronto funcionar en un momento que nuestro objetivo es acompañar al otro y cuando hay casos, ¿no? No digo para todos los casos, pero hay casos muy límite donde sí hay riesgos importantes de que la persona pueda generar, no estoy hablando de casos suicidas para nada porque ese es otro tema, pero sí casos donde dices, hijo, nos va a echar para atrás el proceso si no, si vuelve a esta pauta, ¿no? Entonces ando ahí experimentando porque creo que tiene potencial terapéutico, pero necesitamos no pelearnos con ella y sí mantener la autonomía, Gisela, como bien dices, ¿no? Como que, a ver, no suplir el proceso terapéutico, pero sí hacerlo como una herramienta, así como a veces les mandamos técnicas de respiración, técnicas de meditación, técnicas de ir a la naturaleza, pues a ver, haz ten esta herramienta de apoyo para un momento crítico, ¿no? Pues habría que ver ahí. Yo, yo lo que diría, por ejemplo, ahorita se me viene una paciente que he tenido desde hace poco, vía virtual, porque bueno, acá como estoy en el campo, tengo presencial, virtual y versiones mixtas también. Entonces, yo manejo técnicas energéticas para ayudar a depurar en un ratito densidades que hacen que la persona, por ejemplo, tenga depresiones muy profundas y corra graves riesgos. Entonces, yo le expongo la metodología que la aprendí en Francia y le digo, mira, si usted quiere, lo hacemos, si no, no hay ningún problema. Pero eso sí, si lo hacemos, esto ayuda por un momento para que no te bajonees tanto, para que no te vayas tan hacia abajo. Pero eso no quita, No suple. no suple Ujú, el que necesitas un proceso ujú. de Eso. meterte en ti, elaborar, sentir, procesar, porque eso es lo que originalmente te va a ayudar al proceso en tu vida. Ujú, Yo lo enfocaría por ahí, es decir, si tú sacas un instrumento así,
le diría, mira, esto se puede usar en caso de que tú sientas que necesitas, es de noche y no puedes llamar a nadie, una ayuda súper fuerte, inmediata. Ujú, Pero es importante que sepas que esto no suple tu proceso ujú, interno. Es más, para mí, una clave del ser humano es la conciencialización. O sea, yo creo que parte de la misión humana es aprender a conciencializar todo lo que vivimos, todo lo que observamos, ¿no? Y entonces, y curiosamente, claro, los psicólogos sabemos que el darnos cuenta, el hacer consciente lo inconsciente, el ir procesando los procesos de vida, las experiencias, ¿no? El darse cuenta, los insights, etcétera, es clave para la salud profunda, ujú. ¿no? Entonces, quizás dando información, que la otra persona lo tenga claro, para que no tampoco dependa de eso, sino que Sí, eso es un instrumento en caso de que, de porque emergencia. puede entrar en una cosa muy down, Sí, digamos. yo creo que Justo. detrás de todo esto que se está planteando se está resaltando la importancia del vínculo terapéutico, ¿no? Sí. Y de cómo el set y el setting resultan relevantes para ayudar a la persona a salir adelante, ¿no? Porque sí, también me han comentado que han pedido a la inteligencia artificial Ujú, respuestas, recomendaciones, sí. y las han hecho, digamos, pero no han sentido mejoras. ¿Por Mm, qué? Porque como que son cosas muy cognitivistas, digamos, ¿no? O mm, sea, muy de la mente, no de la conciencia, sino de la mente, de la razón, digamos, pero no son integrales. No incorporan la parte emocional, la parte física, la parte espiritual. Entonces, digamos que por eso me parece relevante lo que tú decías, Jos, de que has creado un instrumento con un prompt, porque es eso, es un instrumento, ¿no? eso. Entonces, que la persona sepa que son instrumentos, pero que detrás de ese instrumento está el terapeuta, ¿no? Y que Claro. el vínculo con el terapeuta juega un rol de sanación, de estructuración, ¿no? De espejo, Acompañamiento, de sí. acompañamiento fundamental, digamos, ¿no? Sí, porque inevitablemente la banda ya se está metiendo a inteligencia artificial para preguntarle cosas, ¿no? Emocionales, de situación de familia. Entonces yo digo, nosotros como psicólogos, si eso va a pasar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a dejar que la gente se vaya con la idea de que ahí está la solución, porque esto que dices, Fede, sí pasa, o sea, la gente no siente la completud del proceso terapéutico, pero depende de la persona, porque tuve un consultante con un límite así narcisista muy cañón, yo no le di lo que quería escuchar, yo no le dije lo que quería escuchar y ¿qué hizo? Se fue a la inteligencia artificial. ¿Qué sucedió? 3 días después me dijo, ya encontré la solución. ¿Por qué? Porque a mí ya la inteligencia artificial le creció, le generó un delirio de grandeza impresionante porque si tú no le dices, porque no sé ustedes, pero yo cuando la uso le digo, cuestióname, confróntame, sé honesto, ¿no? No me estés como dando, porque es muy fácil que te dé la razón y oye, qué buena idea, y oye, o sea, está como muy programada para eso, para darte el avión, ¿Verdad? ¿no? Entonces, sí, sí hay que atreverse a decirle, quiero que haya honestidad aquí, quiero que me critiques, quiero que te conviertas en un pensamiento crítico opuesto, no que me des la razón, ¿no? Cuando yo le apoyo cosas, por ejemplo, para mi libro, que le digo, a ver, si pongo esto, atácame, como si fueras el gremio más rígido psicológico, ¿no? Quiero saber cómo puedo yo sostenerme y cuáles son los vacíos en mi tesis. Pero este cuate que les digo en terapia, sí regresó con un delirio de grandeza de no, incluso llegó con la idea de hacer una app, crearla con la inteligencia artificial para ayudar a personas y suplir la terapia. Y eso llegó a esa conclusión por su propio delirio y por su propio conflicto ahí, ¿no? De ego. Entonces, dependiendo de la persona, si hay un riesgo. También tuve un consultante que empezó a descubrir el astrólogo, chamán, de todo, ya saben, de todo ese rollo haciéndole, y empezó a descubrir que la inteligencia artificial era Dios, que se tuvo que convertir en inteligencia artificial para comunicarse con nosotros. Entonces, de pronto esos diálogos con la inteligencia artificial, si uno no pone límite, sí puede llegar a crecer la que es terapeuta, que es, o sea, si alguien llega y me dice es Dios a través de la inteligencia artificial, dices, entonces la inteligencia artificial se puede convertir en quien tú quieras que se convierta, no en lo que podría ser, ¿no? Entonces nosotros como terapeutas, ¿cuál va a ser nuestra postura? Pues es una herramienta que no podemos hacer como que no existe, no podemos decir no sirve para nada, es como podemos educar en vamos a colaborar
y vamos a utilizarla de una manera responsable, ética y además que no nos quite justo autonomía, ¿no? Que no me dé el avión. Sí, hay un nuevo estilo de jóvenes que están hablando de la recuperación del ser. A mí me parece eso interesante, porque es como la recuperación de una conexión más profunda, no solamente de mi personalidad y lo que he desarrollado en esta vida, ¿no? Entonces, esto que dices, yo sé bien importante, porque yo me acuerdo que, bueno, ahí en años, siempre se hablaba que cuando el ser humano entra en crisis, tiende a la omnipotencia. Entonces, el problema es, en realidad, cuando hay omnipotencia no hay avance, lo sabemos. De hecho, muchos colegas tuvieron prejuicios con los psicólogos que nos sabíamos a lo espiritual por eso, porque se asociaba lo energético a la omnipotencia, a creerse Dios, en fin, a perder la realidad, ¿no? Entonces, sí, yo encuentro que esto que dices, Jos, es súper importante, porque la inteligencia artificial tiende a elevar el ego. Y alguien que está frágil en su yo interno corre graves riesgos de dispararse, ¿no? Así es. O sea, entonces eso sí necesitamos los psicólogos estar conscientes. En ese sentido me parece importante hacer lo que tú estás haciendo, es decir, de hecho busco hacerlo conmigo también, es decir, uno mismo, antes de trabajar con cualquier otro ser humano y de luego contrastar con colegas, primero uno es el primer paciente, por decirlo así. O sea, entrar a investigar. Sí. O sea, ¿qué pasa en esto? ¿Cómo me siento con la inteligencia artificial? Me responde de tal manera. Entonces, todos son elementos para cuando trabajamos con la gente, ¿no? Sí, ahí requiere mucha garra también para pedir, para ponerse en ese escenario donde sea vulnerable ante la inteligencia artificial, porque estamos muy acostumbrados a cubrir la máscara, a aplicar la máscara hasta con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no hay un diálogo honesto o de manera natural, por lo general, ¿no? Yo quiero escuchar lo que quiero escuchar, no Ajá. otras verdades. Entonces, ya desde ahí se comienza una relación, no deja de ser una relación la que tenemos con la inteligencia artificial. Entonces, como es súper moldeable a lo que nosotros queremos, pues es muy fácil que en lugar de ayudarnos en un trabajo interior, en una relación sana con la vida, con lo divino, con la naturaleza, nos genere todavía una máscara una coraza más Más fuerte, ¿no? tramposa, más Sí, tramposa. eso sí es Sí, algo que yo creo que sí vale la pena como hacer movimientos o cosas importantes para dejar muy claro hasta dónde sí usarla y hasta dónde estás tú y hasta dónde ya estás envolviéndote en una formación egoica, sí, me acuerdo peligrosa. que hace años que leía Capra, él hablaba de que en estos cambios que tocan con humanidad, una clave es el cambio de percepción. Ujú, Bueno, alguna gente fuimos formados en psicoanálisis y aprendimos a escuchar más allá de la palabra hablada. ujú. Ya los que nos animamos a aprender, inclusive las culturas indígenas de nuestro continente, empezamos a percibir. Yo me acuerdo que una vez estaba haciendo, hace años por supuesto, los caminos del Inca con un maestro que era, se llamaba Kenko, y estaba él siempre haciendo algunos rituales cuidando las energías de la naturaleza, las montañas. Yo le digo, Kenko, ¿tú cómo sabes cuando completas un ritual? ¿Por qué haces cierre en ese momento? Y me dijo, yo escucho con todo el cuerpo, eso se siente. Y yo dije, wow, eso es, pues. Y no más, así de Sí, sí, fácil. o sea, es percepción amplia, Ujú, ¿no? ujú. Por ejemplo, eso, porque ahí, si uno está percibiendo a la otra persona en su vínculo con la inteligencia artificial, si uno se está percibiendo así, uno, claro, necesita uno estar siempre buscando ser genuino, pero Ujú. también ampliando la percepción, ¿no? O sea, uno escucha en sentido más amplio. Qué interesante esto, porque de todas estas cosas vamos a hablar en el Congreso Internacional Sí. Transpersonal pronto, ¿no? Porque también vamos a tener personas de la tradición aborigen, indígena, andino-amazónica, pero también de Centroamérica, de Mazateca, mexicana Maz- también. Ujú. Mazateca, mexicana, etcétera. Esto, tal vez contarnos, tú vas a participar en un panel también, Gisela, y vas a ser moderadora en esta inteligencia artificial.
¿En qué panel vas a participar? En el de cosmovisiones ancestrales y psicoterapia transpersonal, o sea, haciendo puentes. Qué bonito, qué Y bien. el de cuerpo como coportal, porque, bueno, ahí también tengo una larga historia y he creado danzaterapia arbórea, Qué bien. justamente con la sabiduría de los árboles, ¿no? Qué bien. Bueno, entonces podemos invitar, Josh, a todos los que nos están viendo a incorporarse al Congreso. Y pienso que justo para no dejarnos llevar por lo que nos dice la inteligencia artificial y un poco comprender sobre las tecnologías que tenemos inherentes al ser humano, el CIT, el Congreso que viene, es perfecto, porque no está dedicado para psicólogos, investigadores, a ver qué más encontramos, no, está hecho para personas sensibles como todos nosotros, seres humanos, que nos sentimos vulnerables en un mundo tan consumista, tan materialista y que sabemos que hay algo ahí atorado que nos interesa profundizar. El Congreso Internacional Transpersonal va a ser, no va a ser la excepción, va a ser algo increíble sobre temas que generen puentes entre lo ancestral, lo moderno, lo religioso, lo chamánico, lo científico, lo espiritual. Es impresionante, son 3 días seguidos durante todo el día, proyección en 3 salas simultáneas de conferencias, paneles, conferencias magistrales. Impresionantes. Tienen que entrar a la página www.fitrafed.com, desde donde pueden descargar el programa y darse idea de que, por supuesto, este tema de inteligencia artificial no se puede dejar de lado. Y el Congreso está elaborado para que justo el espectador pueda experimentar diferentes formas de su propia expresión humana que a lo mejor nunca había explorado o que ya ha explorado y que quiere profundizar o que quiere conocer cosas nuevas, porque vamos a hablar de respiración, de música, de corporalidad, de arte, de psiquiatría y psicología, por supuesto, de todos estos puentes y muchísimas cosas más. Entonces, no se lo pueden perder, por favor, ya va a ser, ya es en la próxima semana. De hoy en 8 días ya vamos a estar, no puedo creer, en el Congreso. Entonces ya apenas tenemos tiempo. Por supuesto que en el momento que ustedes lo adquieran es tantísima información que no se preocupen, no se angustien, va a quedar todo grabado y lo van a poder ver a su propio ritmo y a su tiempo, pero la experiencia de verlo en vivo es sin igual porque puede haber interacción con los panelistas, con los ponentes, preguntar y obtener respuestas y podemos hacer ahí conexión, entonces no se lo pueden perder o si conocen a alguien que le interesan estos temas, es una oportunidad de oro, incluso en el mismo mundo transpersonal, en el mundo de la psicología, en el mundo de la espiritualidad, en el mundo de la ciencia, o sea, en el mundo de la antropología, para todas esas prácticas que son del humano, es un regalo de vida el CIT. Así es que ahí los esperamos con todo gusto. De hecho, yo he www.fitrafed.com. separado los 3 días, no voy a, digo, No. no hago nada, solamente el Congreso. El año pasado lo disfruté un montón. Les tengo que Sí, agradecer por eso. 10, Buenísimo. 11 y 12 de julio Así es, del todo dos mil en línea. veintiséis. Sí, Así es. Entonces los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su dedicación para hacer este live, que espero si les gustó, compártanlo, por favor. Y estamos al contacto y nos vemos ya prontito en el Congreso. gracias Gisela, gracias Gracias, Dios. Gracias, gracias. Un abrazo. Chao, chao. gracias, colegas.